Comparecencia número 1026/23 del señor don Alberto Cotilla Rodero, presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre la situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid desde la perspectiva profesional. Bienvenido a esta Comisión de Sanidad, señor Cotillas. De conformidad con el artículo 211 del reglamento, tiene usted la palabra en primer lugar por tiempo máximo de 15 minutos. Así que, adelante. Perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a comparecer aquí para hablar de atención primaria, que estoy seguro que es un tema que a todos nos interesa, ¿no? Un poco por lo que nos va en ello de salud nuestra y de nuestros ciudadanos, ¿no? Bueno, yo obviamente voy a poder hablar sobre toda la perspectiva de médicos de familia y comunitaria principalmente, pero estoy seguro que muchas de las cosas que voy a decir afectan también a otros compañeros de atención primaria, como son las pediatras, administrativos o, bueno, enfermería y demás categorías profesionales. Bueno, antes que nada es verdad que creo que es fundamental, ¿no?, hablar de qué hablamos, ¿no?, cuando hablamos de atención primaria, porque es verdad que aquello que al final de alguna manera se conoce es difícil, ¿no?, de alguna manera de poder establecer medidas, ¿no?, para poder mejorar un poco la situación. Es verdad que mucha gente tiene un poco esta idea, ¿no?, de que la atención primaria es aquello que ocurre fuera de los hospitales, en los centros de salud. Y bueno, lo cierto es que siendo a lo mejor esta una visión parcial, la atención primaria como ámbito asistencial y como servicio asistencial es mucho más amplia, mucho más ambiciosa. Por ejemplo, si vamos a una definición relativamente reciente de la Organización Mundial de la Salud de 2018, pero bueno, que ya se vienen teniendo desde hace unos 50 años desde el MATA, hablan de que la atención primaria es un enfoque de salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente tan pronto como sea posible, a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible en el entorno cotidiano de las personas. Bueno, como ven, no deja de ser una definición que nos ayuda a situarnos un poquito más, ¿no?, cuando hablamos de atención primaria, y que es verdad que no es únicamente la asistencia extrahospitalaria como tal, ¿no?, que podríamos pensar a veces, ¿no?, que ocurre de alguna manera. Realmente podemos deducir, ¿no?, de esto que venía diciendo previamente, que la atención primaria va a tener una serie de elementos fundamentales sin los cuales, o que cuando estos se menoscaban, realmente no tenemos una atención primaria como tal, sino una suerte de remedio, algo parecido, algo, podríamos decir, relativamente similar, pero que no es la atención primaria que querríamos desarrollar. Estos elementos así centrales de la atención primaria es la longitudinalidad, que la conocerán ustedes probablemente, que básicamente viene a ser que la población tenga una asistencia por los mismos profesionales a lo largo del tiempo. Sabemos que esta longitudinalidad se asocia en los últimos años mediante diferentes estudios con una disminución de la mortalidad que ya le gustaría a muchos de los tratamientos, ¿no?, de los que disponemos a nivel farmacológico, pero que, bueno, que no deja de ser curioso, ¿no?, que sin embargo es verdad que parece como que siempre está un poco más en desdicho, ¿no?, tal vez por el afán tal vez innovador, ¿no?, que a lo mejor se pone menos en valor esto. Otra de las características fundamentales que tenemos que pensar siempre en ella es la accesibilidad, ¿no?, que viene a ser el poder atender de forma adecuada a la población en el momento adecuado. Esto no es sinónimo de inmediatez, o sea, no va tanto de yo preciso una asistencia, la pido y se me da en el momento, sino que según el proceso de salud o de enfermedad que tengo, pues recibo una asistencia en un tiempo apropiado. En esto ya no solamente está el tiempo apropiado, sino que también podríamos meter dentro de esta accesibilidad el poder disponer, ¿no?, de derecho a la propia asistencia, ¿no?, que aquí entraría la universalidad, el poder acceder al propio servicio sanitario. Incluso también podríamos meter, aparte de la universalidad, pues, por ejemplo, ¿no?, pensando en nuestros mayores, ¿no?, el poder pedir, ¿no?, poder acceder a pedir cita o demás, ¿no?, mediante dispositivos que no sean únicamente electrónicos, favoreciendo también la asistencia por otros profesionales. Luego tendremos la coordinación, que cuando hablamos de coordinación nos referimos a que en la atención primaria no nos centramos únicamente, ¿no?, de alguna manera en el proceso por el que el usuario viene muchas veces, sino que de alguna manera intentamos, ¿no?, pues, combinar, ¿no?, un poco toda la asistencia que está recibiendo este usuario en diferentes dispositivos, pues a nivel hospitalario, puede ser incluso en entornos de trabajador social o incluso de problemas más sociales tal vez o biográficos. Intentamos juntarlos todos. Esto nos permite ya no solamente tener un marco así general de lo que le ocurre al usuario, sino también intentar evitar, pues podemos pensar, ¿no?, interacciones medicamentosas, que es una cosa que nos viene a la cabeza más fácilmente, o incluso darle un poco de sentido al global, ¿no?, del seguimiento. Pues podemos pensar en
siempre hay como casos más sencillos de ver, ¿no? Como puede ser población muy mayor o con una esperanza de vida muy reducida, pues pensar si determinadas, por ejemplo, pruebas diagnóstico-terapéuticas van a suponer más mal que bien, ¿no? A esa persona, y a lo mejor, bueno, pues un poco poder orientar también al usuario y darle un sentido a toda la asistencia que está recibiendo. Luego tendríamos la integralidad, que bueno, viene a hablar de esta visión holística que tenemos un poco de nuestros usuarios. Es verdad que nuestros usuarios, si bien vienen por un proceso, obviamente vienen, pues podemos pensar, ¿no? Desde un dolor abdominal o cualquier otra causa. Es verdad que al final en nosotros, más allá de orientar ese proceso, que es fundamental obviamente, también está el atender todos los problemas de salud que esta persona pueda atender. Pero además, más allá de los problemas de salud, esa persona tiene un contexto social concreto, una situación familiar, una situación laboral, que le hace que pueda vivir de una forma u otra estos problemas, ¿no? El conocer estas circunstancias sociales y además conocer un poco de alguna manera su forma de estar en el mundo a nivel psíquico, ¿no? Pues es una persona que pueda tener más problemas de afrontamiento, de salud mental, o incluso a nivel espiritual. Incluso es verdad que también nos lleva a este enfoque biopsicosocial, ¿no? Del que hablamos tanto en la atención primaria, siendo el objetivo no únicamente centrarnos a lo mejor en, pongamos, la tensión, ¿no? La hipertensión de un paciente, sino en porque es todo lo que rodea esto, ¿no? Pues pueden ser problemas de ansiedad o dificultades económicas, ¿no? Pongamos que esto al final es fundamental. Luego tendríamos también el enfoque comunitario, que cuando hablamos de enfoque comunitario nos referimos a que al final a nuestros usuarios los atendemos en un contexto, pues eso, de comunidad en el cual se sitúan estos usuarios. Entonces, nosotros, al mantenernos en un entorno concreto de una zona básica de salud, también vamos conociendo las situaciones que la población de la zona tiene, los recursos que existen en esa propia comunidad para, podemos pensar, ¿no? Para situaciones de necesidad o de pues como pueden ser apoyo vecinal o de sufrimiento por cualquier otra causa, de tal manera que intentemos no llevar a lo sanitario de alguna manera cosas, pues bueno, problemas que tal vez más que beneficiarse de un enfoque sanitario vayan a verse pues o cronificados o perjudicados, ¿no? Cuando puede ser más beneficioso el colaborar desde la propia comunidad, ¿no? en la que se necesitan estos usuarios. Entonces, al entender, bueno, todos estos elementos que intentan ayudar a favorecer una equidad en la asistencia del usuario y en general, ¿no? en el acceso a la salud, al entender todo esto podemos entender, ¿no? qué cosas ponen en peligro la atención primaria en último lugar, ¿no? Entre estas, lo fundamental que podríamos pensar está obviamente la falta de profesionales. Esta falta de profesionales que he podido oír desde la otra sala en la que estaba, de la que venían hablando previamente. Es verdad que esta falta de profesionales se venía previendo desde hace unos cuantos años. Ocurre en un contexto de jubilación de muchísimos profesionales, es verdad, pero es verdad que también ocurre el hecho de que lo cierto es que ya no es tanto ni siquiera que no tengamos suficiente gente formada, sino que la gente que se forma nos está reteniendo, ¿no? Nos está quedando, pues porque de alguna manera ven un poco las circunstancias de las que se ejerce actualmente, con una sensación de sobrecarga perenne, con una situación en la que las consultas resultan abrumadoras cuanto menos de forma habitual, ¿no? Y si bien es verdad que esto ha mejorado, ¿no? Recientemente con la aplicación de las agendas 34-24 y los minutos aumentados, es verdad que esto es muy variable según cada centro y depende de la disponibilidad, porque al final las absorciones de demanda no dejan de ser horas extra que dependerán de que los profesionales de cada centro puedan realizarlas, básicamente. Entonces, esto es altamente diferente entre cada centro. Y además está la cuestión de que encima en aquellos centros, podemos pensar, ¿no? O sea, el de Villa, Abrantes, estos centros que están en una situación más crítica, obviamente esta falta de profesionales hace que el resto de profesionales se vean más saturados y eso sea dificultada la accesibilidad, ¿no? Porque los propios pacientes que sí que cuentan con profesionales de referencia, al tener que atender a este profesional a más pacientes que no cuentan con este mismo, pues esto se va a ver dificultado. Si luego además pensamos que la gente que sí que se queda no se ve como potenciada de alguna manera esta estabilidad, pues no, yo me vi por pensar, estaba el otro día hablando con una compañera que en el proceso de movilidad que ha habido recientemente se ha visto desplazada estando embarazada de 36 semanas, ha tenido que pedir el alta, por ejemplo, ¿no? Para poder incorporarse a otro contrato, porque claro, estando de baja no podía incorporarse, para poder incorporarse al contrato para antes de dar a luz no perder, no tener estas dificultades económicas, ¿no? Entonces, que de alguna manera es verdad que esta situación de perenne sobrecarga y de falta de tiempo, ¿no? Para hacer nada más allá de lo asistencial, que siendo lo fundamental se ve enriquecido por docencia, formación, actividad comunitaria, investigación, no tener un tiempo para ello al final redunda en que la población que trabaja en nuestro entorno no se quede. Así, un poco por intentar ofrecer una serie de medidas que yo creo que puedan ser de interés en este sentido, obviamente lo que decían ustedes previamente, favorecer la estabilización constante. La única forma y la que yo he visto en estos últimos años más fácil y la que muchos compañeros ven
claramente una plaza fija, eso favorece que los compañeros se queden más en atención primaria, en cualquier entorno asistencial. Entonces, favorecer que de forma periódica haya todo el rato ofertas de empleo que hagan que la excepcionalidad sean las plazas cubiertas por gente durante 10, 15 o 5 años, ¿no? Incluso podríamos decir que es mucho tiempo, de eso debería mejorar. Por otro lado, es verdad que también tendríamos que trabajar, ¿no?, en defender estas características de la atención primaria, que ya no sea de tener un contrato fijo, sino favorecer que la persona permanezca en un mismo, ¿no?, puesto asistencial, atendiendo a la misma población, precisamente por favorecer, ¿no?, esta característica de la que nos beneficiaríamos, pues que ya sean incentivos, no sé si son económicos y profesionales, pero que esto al final se tenga en cuenta. Y que además esto también puede hacerse, permitiendo la conciliación. Saben ustedes que en atención primaria hay un horario de tarde, que es en el que habitualmente van las compañeras más jóvenes y que, bueno, que al final esto dificulta mucho la conciliación con la vida personal, con lo cual el disponer de espacios que permitan conciliar, porque muchas veces es un problema de no tener consultas suficientes en los centros de salud, pues esto hará que más fácilmente la gente se quede también en atención primaria. Centros con muchísimo déficit de profesionales, como Abrantes, Soldevilla, probablemente ya habrá que favorecer la contratación de grupos de profesionales. Probablemente claro, son centros que inevitablemente nadie quiere ir a una persona, porque al final si faltan 4 o 5 profesionales, lo que quieres es ir con más gente para que esa falta no la tengas que asumir uno mismo. Entonces, pues a lo mejor favorecer, creo que se está medio trabajando en ello ya, pero bueno, favorecer que a lo mejor grupos de residentes según terminan vayan directamente a estos centros, de alguna manera, no sé si se puede favorecer económicamente, profesionalmente, pero probablemente sea más atractivo si van 5 residentes juntos y se cubre todo esto a la vez y así también incluso se favorece que sea más atractivo. Favorecer que los residentes, ¿no?, pues estén más tiempo en primaria, que esto está el programa oficial de la especialidad, que aunque es una competencia ministerial, sí creo que es interesante que desde la comunidad se apoye, ¿no?, que salga lo antes posible este programa para que los residentes estén más tiempo en primaria y eso al final va a hacer que la gente se quede más, esto fidelice más. Luego también favorecer un desarrollo profesional de lo que decía antes, tener un tiempo que no sea puramente asistencial, sino también favorecer investigación, formación, docencia, atención domiciliaria que tan abandonada queda al final, ¿no?, por tener al paciente a la puerta de la consulta y poder ir a ver a tus pacientes paliativos a domicilio y no tener que hacerlo corriendo, ¿no?, que es lo que desgraciadamente hacemos la mayor parte de las veces, o sacándolo de tiempo extra que uno pues dedica un poco por vocación o por compromiso con los usuarios, ¿no? Y esto, pues bueno, tiene que pasar por las agendas, pero es verdad que a lo mejor también tiene que favorecerse otra serie de medidas también, ¿no? Luego también favorecer dentro del desarrollo profesional el poder, ¿no?, de resolver la mayor parte de consultas en atención primaria que ya se hace, pero tener acceso pues a pruebas complementarias, que también es una cosa que está en marcha, me parece. Pues estamos hablando de escáner, de electromiogramas, que dado que si un profesional entiende que puede atender esos motivos de salud en la atención primaria, se puedan resolver en la atención primaria, que actualmente es verdad que pues, hay ocasiones en las que te ves limitado y entiendes que la siguiente prueba ya no la puedes pedir, ¿no? Luego tendríamos también cuidar a los profesionales de tal manera que en épocas como pueden ser las épocas de gripe o épocas de pico asistencial tengamos mecanismos para evitar la sobrecarga, ¿no?, de alguna manera, porque al final los profesionales se van quemando, ¿no?, que estas son épocas en las que periódicamente la gente sale muy quemada. Sabemos que el burnout en la atención primaria es muy, muy importante, como saben a través de informes de la Organización Médica Colegial o del PAIPS aquí en Madrid. Y que, bueno, pues para atacar esto también es necesario desarrollar los servicios de prevención de riesgos laborales, que en la atención primaria creo que también es verdad que están trabajando en ello, pero bueno, que sería importante implementar más medidas en este sentido. Lo que decía también sobre todo, también pensando en el resto del equipo de atención primaria, tendremos a las enfermeras, es fundamental contratar a las enfermeras especialistas, que actualmente no cuentan con ningún incentivo para caerse, o sea, no cuentan con ventajas para caerse en atención primaria. De hecho, habitualmente se forman en competencias específicas en atención primaria y son contratadas a nivel hospitalario porque es donde finalmente, porque no se tiene en cuenta, no cuenta puntos extra de alguna manera el tener competencias en atención primaria, que a su vez ayudarían a dar una mejor asistencia a los usuarios, con lo cual se produce este baile de enfermeras especialistas en nuestro ámbito al hospital y compañeras que desafortunadamente aún no saben, que luego se acaban formando, pues bueno, llegan con todo el detrimento que significa esto para los compañeros y para los usuarios. Y bueno, luego también pensar en administrativos sanitarios sería una figura a desarrollar, favorecer que los propios administrativos puedan atender pues demandas de los usuarios, que tengan acceso a, pues podemos pensar a fechas de renovación de recetas, podemos pensar en fechas de renovación de bajas laborales que actualmente no tienen y que bueno, eso les permitiría pues poder resolver más cuestiones directamente ellos de forma autónoma, sin tener que citar. Luego podemos pensar también en favorecer la acción comunitaria de tal manera que aquellos motivos de consulta que deban ser solucionados desde la comunidad no sean atendidos desde la sanitario, por lo que decía antes, del detrimento que esto pueda suponer, ya no solamente para la sanidad, sino para el propio usuario, ¿no?, que no encuentre herramientas que probablemente le supongan un mejor estado de salud.
Y luego también, obviamente, haciendo una campaña divulgativa de lo que se hace en la atención primaria, de los contenidos de la atención primaria para los usuarios, que sepan claves de, por ejemplo, problemas de salud que ellos pueden atender de forma autónoma o que pueden resolver de forma autónoma. ¿Cuántas veces vemos pacientes con fiebre de escasas horas de evolución que vienen preocupados porque probablemente no tengan este conocimiento? Entonces, dar este mensaje y a su vez favorecer que no tengan que venir, pues por ejemplo, favoreciendo que las bajas, aunque también es un tema ministerial, pero bueno, yo creo que es importante empujar desde la comunidad para que en algún momento las bajas no sea necesario acudir por bajas de corta duración a atención primaria, pero es un mensaje muy antagónico y muy contradictorio, ¿no? Decirle a la población, esto es un proceso que no hace falta que vayas, pero a la vez tienes que ir por la baja. Favorecer que aquellos procesos de los que no aportamos, pues por ejemplo, puede ser un proceso de seguimiento de la baja a medio nivel hospitalario, pues pongamos una fractura, una cirugía de una hernia inguinal en la que a lo mejor va a decidir el propio cirujano cuándo procede más el alta, más que nosotros, que no tendría tanto sentido nuestra intervención, y que la población sepa qué profesionales hay en atención primaria y por qué motivos. Por ejemplo, es mejor pedir cita con su enfermera por un problema de tensión, pongamos, o si tengo un problema de corte más social, a lo mejor es mejor pedir cita con la trabajadora social más que con la médica de familia, ¿no? Entonces, bueno, que esto es importante, que si los propios usuarios no saben lo que se hace en atención primaria, no pueden tampoco disponer de esos recursos. Y bueno, además es importante remarcar que muchas de estas medidas se pueden hacer con bajo coste, probablemente ninguno incluso, sí, pero que es verdad que... Tiene que ir terminando. Perfecto, termino ya casi. Pero que es verdad que algunas de estas que requieren recursos económicos requieren a lo mejor que es verdad que suba un poco el presupuesto total de atención, el presupuesto de atención primaria porcentualmente respecto al total del gasto sanitario, que es, bueno, en España está en torno al 14% y un poco según los datos que he podido ver de los presupuestos 2024, en Madrid está en el 11,67% si quitamos las recetas. Así que nada, que bueno, solamente agradecerles la invitación y bueno, que cuenten con nosotros para todo lo que podamos hacer para mejorar la situación. A continuación tiene la palabra la portavoz de Más Madrid, la señora Carmona. Muy bien. Primero de todo, muchísimas gracias al compareciente por venir, por hacernos ¿no?, de muy buena calidad fotografía sobre el estado de la atención primaria, y también agradecimiento a la sociedad a la que viene representando, tanto a la SOMANFIC como a la SENFIC, porque es una sociedad científica de un valor absolutamente incalculable, que no para de producir conocimiento para profesionales, pero también para pacientes, y que verdaderamente hace un trabajo extraordinariamente valioso, que genera muchísima salud para toda la población, y en ese sentido yo creo que era imprescindible que esta sociedad pudiera venir a comparecer. De hecho, desde Más Madrid bebemos mucho de todas las propuestas que hace tanto la SENFIC como la SOMANFIC, y bueno, cuando las traemos aterrizadas en proposiciones no de ley o en propuestas concretas, muchas veces yo creo que por venir de Más Madrid directamente se tilda de un poco de ocurrencia lo que podemos decir, cuando en realidad son propuestas que llevan un respaldo científico, ¿no?, y de un conocimiento técnico de altísimo calado, y que, bueno, agradezco mucho que haya venido a esta comisión, que los compañeros del resto de grupos parlamentarios hayan podido verlo, y espero que el resto de propuestas que traigamos, que se basen en propuestas que ha hecho la SOMANFIC o la SENFIC, pues se puedan tener en más consideración. Mire, yo quería leerle algunas de las frases de las conclusiones del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Dicen: necesidad de una atención primaria estable, firme y robusta, una salud familiar y comunitaria es clave en esta nueva situación, y una salud pública potente que afronte las directrices y asesoren a las administraciones públicas. Un refuerzo de los recursos de la atención primaria de salud como pilar esencial del Sistema Nacional de Salud, y el reconocimiento de la atención primaria para atender los centros sociosanitarios y para una mejor coordinación en los servicios sociales. Esto fue algo que se dictaminó desde el Congreso de los Diputados, que se trazó y se acordó entre los distintos grupos parlamentarios como parte irrenunciable de la reconstrucción social después del COVID, y le quería preguntar si cree que esto se está cumpliendo y se parece a lo que tenemos. Aterrizando ya en la atención primaria en la Comunidad de Madrid, desde nuestro grupo estamos profundamente preocupados porque se están generando profundísimas inequidades, no ya solamente en la salud, sino en la propia atención sanitaria. Es muchísimo más fácil encontrar un cupo cubierto en un centro de salud de Chamberí, incluso por la tarde, que en cualquiera de los centros que en noviembre, antes de la movilidad que acaba de ejecutarse en febrero, estaban en crisis, como Abrantes, Carabanchel Alto, Nuestra Señora de Fátima, Los Rosales, Vicente Soldevilla, Campo de la Paloma, La Garena, Porta de Madrid, Los Fresnos, etc. Y así hasta 18 centros que tenían una falta acusadísima de profesionales y dejaban a la friolera de 389.000 personas sin una cobertura sanitaria de lo que se puede llamar atención primaria, ¿no?, del trabajo que ustedes hacen.
Es extremadamente preocupante esta situación crítica, que por supuesto se debe en parte a la falta de profesionales, que no es solamente porque no haya suficientes profesionales, sino por estas condiciones laborales tan enormemente generadoras de burnout que hacen que médicos médicos y médicas de una inestimable trayectoria profesional, como ha sido hace poco la renuncia del último médico que quedaba por la tarde en el Centro de Salud Soldevilla, Daniel García, un médico excelente, del cual hemos aprendido muchísimos y que nos hemos formado con él, ver profesionales con esa calidad, con ese talento que se van porque les echan de alguna u otra manera, porque sus condiciones les echan, pues es terrible, ¿no? Entonces yo quería preguntarle si cree que desde la Gerencia de Atención Primaria o desde la Comunidad de Madrid se está abordando, se está cogiendo el toro por los cuernos, se está abordando verdaderamente este tema. Yo sé que se dice que se va a abordar, pero si usted y desde su sociedad tienen la sensación de que verdaderamente se está yendo a la raíz de los problemas. Dentro de las inequidades no solamente son en los resultados en salud, sino también en los agravios comparativos que se generan con los profesionales. Un fenómeno que sucede mucho es, por ejemplo, que los profesionales que han terminado en los últimos años, cuando ya se veía que iba a haber una carestía de profesionales importante, pues se les ofrecían directamente turnos mixtos, pero los profesionales que tuvieron la mala suerte de nacer 4 o 5 años antes y terminaron en la especialidad en la época en la que solamente se ofrecían tardes puras o mañanas puras, bueno, mañanas puras hace bastante tiempo que ya no, esos profesionales se han quedado atrapados en las tardes y entonces en cuanto hay una situación crítica en el centro de salud pierden la ocasión de deslizar, ¿no? Evidentemente ahí yo soy comprensiva y entiendo que la Comunidad de Madrid puede estar atada de manos a la hora de flexibilizar los contratos, pero ahí es donde puede tener sentido ampliar las infraestructuras de manera que todos los médicos de cada centro de salud puedan deslizar a la mañana y así no se generen agravios comparativos, porque al final lo que tenemos, ¿no?, es otra piedra más en la mochila de burnout que tienen los profesionales. Hace unos días una compañera que trabaja en un centro de atención de primaria de Mejorada del Campo me comentaba que cada día acudían entre 100 y 150 pacientes sin cita al centro, ¿no? Que era una situación de absoluto colapso y de absoluta sobrecarga, y cuando ellos trasladaban a la gerencia de atención primaria su desesperación por no poder hacer frente a este pico de demanda, no recibían ningún tipo de respuesta. Querría saber si esto usted, en calidad de presidente de la SOMANFIC, le parece algo excepcional y una anomalía de pues, que a lo mejor el centro de Mejorada del Campo no consigue contactar, o si realmente le parece que hay dificultades en ese sentido en que se dé una respuesta operativa. Quería saber también su opinión sobre cómo está llegando en la atención primaria a estos grandes desarrollos urbanísticos a los que no se ha dotado de forma proporcional de servicios públicos, estos PAUs, ¿no?, a los que ha llegado antes la Fórmula 1 que un centro de atención primaria. Querría saber, si le da tiempo en la réplica, que tiene muchas cosas para decir, pero querría saber, de alguna manera, si nos podría aterrizar en qué se traduce esto para esta población y qué se están perdiendo, porque la atención primaria es mucho más allá que la puerta de entrada, ¿no?, al sistema, es mucho más que un lugar donde simplemente derivar a otras especialidades. La medicina de familia es una especialidad, probablemente la más valiosa de todas las que tenemos, y me gustaría que pudiéramos aterrizar todos esos vecinos de todas esas zonas, qué es lo que se están perdiendo. Y finalmente quería comentar 2 cosas. ¿Cómo puede ser que junto con Cataluña seamos la última comunidad autónoma en la que no se ha implantado la figura de la enfermera especialista, ¿no?, familiar y comunitaria? ¿En qué se está traduciendo esto y en qué se ve deteriorada la atención? Y quería hablar de la situación de 2 centros de salud, el de Colmenar y el de Daganzo. Colmenar ha crecido tanto que necesitaría una tercera zona básica de salud, pero ya ni siquiera vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que es uno de estos puntos de atención continuada que está lejísimos del hospital más cercano y que inexplicablemente no tiene un equipo completo. No ya para una situación de una RCP avanzada donde en efecto una enfermera tiene protocolizado actuar, sino cualquier otro tipo de situación, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos de Colmenar no pueden hacer esto? O la situación de Daganzo, que tiene un consultorio en una situación muy, muy precaria, mal dotado de personal y con muchos trabajadores de baja, lo cual se traduce en citas a más de un mes vista, urgencias derivadas al hospital y al final un pueblo de la Comunidad de Madrid que no tiene la atención que merecería. ¿Cree que esto son excepciones o cree que esto es una dinámica y una característica propia de la atención primaria dentro de la Comunidad de Madrid? Y nada, reiterar el agradecimiento y ojalá le escuchemos más veces en esta asamblea. Ya, a continuación, señor Cotillas, para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por todas las aportaciones. No tengo muy claro cómo voy a poder
responderles a todos así. Bueno, voy a intentar ser como muy sucintos y no sé si creo que hay otra ronda o no, o ya es la última. Vale, pues bueno, voy a intentar. Pues rápidamente decía la portavoz de Vox previamente, de lo espiritual simplemente era de entornos, podemos pensar en pacientes paliativos y demás, tener en cuenta sus preferencias, pues por creencias espirituales, en este caso decía, pues de cara a afrontar su muerte, básicamente, vaya, y de si desean más un ingreso hospitalario o según sus creencias que desean. Esto es un poco simplemente desde ahí va lo espiritual y va más desde entender la complejidad de la persona, un poco en ese sentido, y ofrecerle diferentes opciones. La farmacia comunitaria, de facto, yo creo que ya colaboramos con ella muy habitualmente. Bueno, es verdad que a lo mejor no es una cosa oficial, hay diferentes acuerdos, pero que sí que es verdad que muchas veces pues hay farmacias que sí colaboran en la educación, bueno, dando educación sanitaria un poco a los ciudadanos, ¿no? Un poco de información en este sentido. En otro tipo de... Es que no me va a dar tiempo estos 10 minutos, pero bueno, que yo creo que sí que obviamente habría vías a explorar en este sentido. Respecto a los pacientes vulnerables que decía usted, pacientes mayores que podrían venirles... bueno, yo cuando hablaba de pacientes fiebre de corto tiempo de evolución no hablaba de nuestros mayores. Me refería más a pacientes de 20 y tantos años, 30 años, que sí que vienen también y que habitualmente, si bien obviamente no me muestro en contra, pero que a lo mejor es verdad que son pacientes que por su estado de salud basal no van a necesitar realmente habitualmente. Pero bueno, que obviamente pacientes vulnerables, yo creo que en esos ninguna duda, siempre cuando haga falta, ahí estaremos. Los ayuntamientos, pues hombre, a ver, yo creo que no me parece mala idea del todo, se pueden explorar vías de colaboración, pero al final, claro, cuando las competencias son autonómicas, lo complicado es que al final lo que estemos haciendo es duplicar también, ¿no? Que a lo mejor no es tan interesante que haya médicos de familia en el ayuntamiento, sino que a lo mejor haya programas de salud, ¿no? Pues de eso, de favorecer una alimentación saludable, dar ese tipo de información, que a lo mejor son políticas que de hecho se viene haciendo, yo creo, ya en varios ayuntamientos, que a lo mejor eso, incluso a largo plazo en salud, ayuda más que poner enfermeras o médicos concretos. En las mutuas laborales un poco lo mismo. Es verdad que también corremos el riesgo de ya no solamente duplicar, sino hacer exámenes de salud que no aporten, ¿no? Es verdad que no siempre más exámenes de salud es mejor, y hacer una mamografía cada 2 meses probablemente no aporte nada, ¿no? Pongamos, digo, llevándolo al exceso, ¿no? Digo un poco pero bueno, que hay una serie de estándares de recomendaciones internacionales en este sentido de prevención que es importante también tener en cuenta, porque si no corremos el riesgo de hacer más daño que beneficio, ¿no? Y de favorecer la realización de pruebas, pues pongamos una biopsia ecoguiada que a lo mejor no aporte salud a un usuario. Digo, perdóneme porque sé que es muy breve, pero es que si no, no me da tiempo a responder a todas estas cosas. Respecto al tema de la receta privada, yo creo que el problema de todo esto es que al final cuando nosotros ponemos una medicación en la receta lo firmamos a nuestro nombre. Entonces es verdad que asumir una medicación que ha pautado otro profesional requiere un proceso de evaluación. Entonces, bueno, no sé, y que al final no sé hasta qué punto la Consejería de Sanidad tiene mucho sentido que asuma prescripciones que han hecho sus profesionales, ¿no? Que yo entiendo que la consejería se hace responsable de su prescripción, pero no de la que hacen profesionales que no trabajan para la propia consejería. Entonces, bueno, que es complejo. Bueno, me refiero, digo por lo que decía un poco de la asistencia en el medio privado, pero bueno, pero en otras cosas que son cosas que se pueden explorar, desde luego. Respecto a lo que decía el portavoz del PSOE, del modelo puro de enfermería de atención primaria, es verdad que yendo un poco, ¿no? Juntándolo con lo que decía la portavoz de Más Madrid, obviamente las compañeras de enfermería tienen muchísimo campo de acción. Las compañeras que conocen su profesión, que llevan tiempo, que son especialistas, lo hacen maravillosamente, lo hacen fenomenal y abarcan muchísimo más que compañeras que llegan, obviamente, sin una formación y una capacitación que es necesaria para ejercer la atención primaria. Entonces, no sé si es tanto hablar de un modelo puro de enfermería o un modelo puro de medicina, probablemente tenemos que recuperar la idea de los equipos de atención primaria, ¿no? Esta idea de que no somos entes aislados, sino que colaboramos todos, y habrá muchísimas cosas que pueden hacer nuestras compañías de enfermería sin intermediación de medicina y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que sí que es importante favorecer, ¿no? Un poco esta idea de trabajar en equipo más que de entes individuales aislados y atomizados en el centro de salud. Bueno, respecto al número de agresiones, obviamente, pues es alarmante. Es verdad que a veces, ¿no? Pues frases que yo creo que pueden ser que pueden favorecer, ¿no? Este descontento de la población, ¿no? Por circunstancias que escapan a los profesionales que trabajamos en atención primaria, tampoco vienen bien, pero bueno. Respecto al grado de cumplimiento de la huelga, es verdad que depende mucho del centro, que yo creo que entronca con lo que decía también la portavoz de Más Madrid de mejorada del campo, de Gamzo. Es verdad que al final el problema que tenemos en todo esto es que la situación de cada centro de salud es muy diferente. Hay más de 200 centros de salud en Madrid, con unos 400 con los consultorios.
al final, cada centro, pues hay centros de salud que siempre han estado históricamente bien, ya no, ni siquiera incluso en entornos más difíciles, podemos decir, a nivel socioeconómico, o con mayores dificultades, y hay otros que históricamente no, o que incluso de pronto súbitamente se ven faltando 2 o 3 profesionales, y eso lleva a que no sean centros atractivos. Obviamente, cuando faltan profesionales es muy difícil, por mucha agenda de absorción de la demanda que uno haga, que esas consultas sean absorbidas, porque no existe una continuidad con un profesional. Entonces, al final es verdad que el modelo de absorción de la demanda yo creo que es algo positivo y sí que se está cumpliendo el poder hacer módulos, pero claro, también el número de horas extra que pueden hacer los profesionales que trabajan en los centros es limitado y depende de la disponibilidad personal de cada uno, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que eso es un punto difícil. Luego está toda la parte de prevención de riesgos laborales, que creo que es importante, que aunque se está trabajando en ello, se está avanzando en ello, creo que está pendiente, juraría, el plan de prevención en la atención primaria. De respecto a la burocracia que comentaba, de más administrativos, no sé si el problema es problemas administrativos, que en los administrativos sanitarios hay una sociedad española que también aboga por asumir más competencias, pero igual es pensar qué burocracia aporta y cuál no aporta, ¿no? Igual poner más gente a hacer más burocracia que no aporte, pues no tiene mucho sentido. Y las bajas que de 24 o 48 horas no aportan mucho, porque en general a nivel clínico no aporta el sistema sanitario en este punto, que son procesos en los que generalmente son autolimitados y yo creo que no tiene mucho sentido. Favorecer obviamente espacios, favorecer las competencias que decía previamente, pues obviamente yo creo que sobre todo que primero las compañías especialistas puedan desarrollar las competencias que ya tienen estando ahí, ¿no? Que yo creo que es lo de siempre cuando hablamos también, ¿no? de estas cuestiones, que es como antes de ir a más tendremos que primero poder, ¿no? asegurar que lo que se hace con calidad y con todo el desarrollo posible. Que el aumento de inversión pues probablemente mejoraría en los incentivos económicos. Es verdad que hay otros incentivos que, como decía la portavoz del PP, que posiblemente están generando centros, pues a lo mejor ahí no tanto, pero bueno, que probablemente pues cuanto más de potencial económico tengamos para hacer cambios, pues probablemente mejor venga. Finalmente, la coordinación con centros sanitarios, que decía la compañera de Más Madrid, la portavoz. Es verdad que los centros sanitarios se han creado unidades, las unidades de atención a las residencias, que se trabaja con ellas. Probablemente sea difícil porque al final pues hay un elevado número de residentes en residencias precisamente y no es total. Es verdad que sobre todo esto, que es verdad que disponen de muy pocos. Yo, por ejemplo, la zona en la que trabajo es una médica para, no podría decirle, pero miles de residentes. Entonces, aunque se está trabajando, es verdad que está mejor que antes de la pandemia, pero que queda mucho por desarrollar, ¿no? En ese punto. La de las inequidades en la cobertura de plazas que decía, lo que decía previamente, hay centros que crónicamente están mal, menos atractivos. Al final son condiciones que se cronifican y que encima son difíciles de abordar, hacen falta incentivos, hacen falta propuestas innovadoras, que yo sé que desde la gerencia se está trabajando en ello, porque hemos podido, lo que decía el portavoz del PP previamente, hemos podido reunirnos con la gerencia y repetidamente y mañana con la consejería, y es verdad que se está trabajando en ello, pero como que es verdad que como son situaciones tan emergentes, ¿no? Como que es algo que querríamos que se resolviera para mañana, obviamente, aunque entiendo, ¿no? que es difícil de poder gestionar a lo mejor con esa celeridad. Lo que decía de los PAUs, pues obviamente, ¿no? Es verdad que el que no vaya a la par, ¿no? La dotación de servicios sociales, de servicios sanitarios con el crecimiento de los barrios, pues tampoco, pues obviamente genera inequidades en asistencia. Que yo creo que es verdad que a mí me parece como importante, ¿no? Que decía, respecto a lo que decía la portavoz del PP previamente, que es verdad que yo creo que incidía usted en el aumento de plazas de formación. A nosotros es verdad que como sociedad científica nos preocupa mucho, ¿no? Que volvemos a la situación que hubo en los 80, que de pronto sobraban médicos de familia, porque que es verdad que al final, ¿no? hay que tener cuidado con cuántas plazas se abren, porque de pronto igual en 10 años nos encontramos con lo contrario, ¿no? Con que de pronto sobran médicas y médicos. Y en este sentido, que estando a lo mejor a favor, es verdad que hay una medida que se puede hacer más rápido, que es, aparte de lo que ya decían ustedes previamente, ¿no? El plan ómnibus de compañeros que han hecho la residencia aquí, que trabajen aquí, obviamente, ¿no? Pues son profesionales especialistas en nuestro territorio, pero que por sus condiciones de nacionalidad no han podido trabajar previamente. Pero además que aquellos compañeros que nos han visto tentados o han encontrado atractiva la atención primaria se queden, ¿no? Y que yo creo que es un poco, a mí me parece como un horizonte mucho más cercano y en el que tal vez sea más urgente trabajar, porque además se puede hacer más de forma más rápida. Pero muchas gracias por las preguntas a todos en cualquier caso. Muchas gracias a usted, señor Cotillas.